El Caribe colombiano se prepara para vivir la 8ª edición de Caribe Biz Forum 2022, en el que invitados de talla mundial develarán un nuevo horizonte. 10 de noviembre, Hotel Marriott, Barranquilla. Tarjetas corporativas son tan complicadas. Clara es la plataforma de control de gastos más sencilla de usar para tu empresa. Tendrás tarjetas de crédito ilimitadas, físicas y virtuales, y una plataforma intuitiva para controlar el presupuesto de cada una. Clara conecta tus facturas con tus gastos de manera automática. Una tarjeta que te quita problemas con la contabilidad, facturación y cambio de divisas. Las cosas claras. Comienza ahora. Somos Iris. Somos una financiera 100% digital para las empresas y negocios colombianos. Conocemos lo que necesitas. Usamos la más alta tecnología para brindártelo y siempre estamos evolucionando para entregarte lo mejor. Con Iris, tu gestión financiera es más fácil y cuenta con altos estándares de seguridad. Pensamos en cada detalle para ofrecerte productos y servicios novedosos a través de una plataforma clara y ágil, en la que podrás optimizar tiempo en cada proceso y llevar el control financiero con tranquilidad. Transfiérete a Iris. Transfiérete a la facilidad. En Legalité somos expertos en hacer crecer su empresa, acompañándolo con un equipo multidisciplinario que se encarga de asesorarlo en los procesos estratégicos y de apoyo que la compañía necesita, permitiendo que usted dedique el 100% de su tiempo y energía en los objetivos misionales. Lo hacemos de la mano de nuestros profesionales, brindando una asesoría integral en los procesos contables, administrativos y jurídicos. Están haciendo lanzamiento aquí del libro. Los resultados nos avalan. En 15 años hemos atendido más de 1000 MIPYMES en todo el país, con servicios certificados por Bureau Veritas, entregándoles 7 asesores multidisciplinarios a cada empresa, por una inversión equivalente de un asesor. ¿Ya? Y lo mismo es, ya listo. Listo, ya podemos presentar el siguiente. Saúl Pineda, del ministro de Comercio. Bien, queremos presentar primero una excusa. Ay, cuidadito por ahí. Con mucho cuidado. Resulta que la ministra tuvo que ausentarse. Recordemos que en la mañana era su presentación, pero como se movió la agenda, ella tuvo que ausentarse. Entonces vamos a continuar esta tarde con los siguientes invitados. En este momento tenemos entonces una mirada hacia las políticas de desarrollo empresarial. Esto va a ser una entrevista. Está acá con nosotros el señor Saúl Pineda, economista con maestría en estudios políticos e internacionales, es autor y coautor de varias publicaciones. Exministro de Desarrollo Empresarial, especialista en formulación y ejecución de políticas públicas de desarrollo productivo sostenible. Ha dirigido estrategias de liderazgo gremial y cuenta también con un amplio conocimiento en políticas competitivas con enfoque territorial y gobernanza económica. También tenemos al ministro de Comercio, Industria y Turismo, el señor Germán Umaña Mendoza. Es académico dedicado a la economía, tiene una maestría en economía, en enfoque de planificación de industrias de la Universidad Nacional de Colombia y se ha dedicado a estudiar temas basados en la competitividad intra e intersectorial y el estudio de los acuerdos comerciales de integración económica. Así que vamos a recibirlos, por favor, con un fuerte aplauso.
Muchísimas gracias por acompañarnos y adelante entonces con la entrevista. Pues muy buenas tardes para todas y para todos. Ministro, qué grato este reencuentro desde este oficio del servicio público, al que yo me le vinculo con profunda solidaridad porque sabemos de los desafíos personales, familiares que significa esto, pero también el aporte que sin duda su ministerio, que significa servicio, representa para el país y para las pequeñas y medianas industrias, que es lo que hoy nos ocupa en nuestra conversación. Y yo quisiera básicamente saltarme un poco el protocolo de las presentaciones para destacar tres cosas de su trayectoria, que es bueno que empresarios que nos acompañan el día de hoy desde la pequeña y mediana industria conozcan desde el énfasis. Primero, su vocación académica, su paso por la Universidad Nacional, pero también por la Universidad Central como decano de las facultades de Economía. Por supuesto, un elemento fundamental, su origen en el sector empresarial, desde el trabajo muy activo en su momento en la Cámara Fedemetal. Fedemetal primero, que después se convirtió en Cámara Sectorial, pero donde usted también hizo grandes gestas por la industria nacional y en particular por la pequeña y mediana industria. Y el tercer aspecto que quiero destacar de esa trayectoria donde convergimos es su vocación integracionista, que se reflejó en primer lugar en la pasada, en su momento, por su condición de jefe de la misión comercial de Colombia en Bruselas, y después en dos oportunidades en la Comunidad Andina, en la primera dirigiendo, seguramente en interlocución con Juan Alfredo, los temas de política industrial desde la Comunidad Andina, y después el escenario en el que tuve el privilegio de coincidir con usted, coincidiendo en algunos aspectos, estando en desacuerdo en otros, porque yo creo que la amistad se nutre precisamente del diálogo constructivo, pero sobre todo donde tuve oportunidad de disfrutar de su inteligencia y de su buen humor, que es lo que creo que en todas las encrucijadas personales, pero también las del país, nos salva a todos nosotros. Con esa introducción que me sale más del alma, yo sí quisiera decirles que el presidente, en su alocución del día de hoy, en la instalación del evento, nos cambió un poco la agenda de esta conversación, y usted así lo aceptó y así se lo anuncié, porque algunas de estas preguntas pueden parecer, si se quiere, un poco rígidas. La primera de ellas claramente lo puso el presidente el día de hoy, y me gustó mucho que incluso le hizo una pequeña corrección a Anthony Giddens, que ustedes recordarán es el líder de la tercera línea, cuando señalaba que era muy importante que pudiéramos tener tanto mercado como fuera necesario, pero tanto Estado como fuera posible. ¿No? El presidente hoy dijo una cosa muy interesante: tanto el mercado como el Estado son una construcción social, y en consecuencia desde esa construcción social tenemos que decir que tiene que haber tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea necesario, y ponerlos a dialogar en la perspectiva de un modelo económico incluyente, y en el que desde luego el protagonismo de la pequeña y mediana industria son muy importantes. La inquietud que a mí me quedó, le confieso, es que efectivamente en este nuevo escenario que nos viene de la pandemia y la indignación de la reactivación económica reciente, el papel del Estado en la conducción de la acción colectiva, por fortuna, ha estado de regreso. Y desde luego yo quisiera conocer la aproximación que usted tiene desde su experiencia académica y profesional a ese papel del Estado que hoy parece renovado, ahora muy claramente desde su perspectiva como servidor público, y particularmente de los énfasis
que adquieren las políticas de desarrollo productivo en el gobierno nacional, con un aspecto concreto y particular que es, ¿y qué es eso de la economía popular? ¿Y cómo juega con la pequeña y mediana industria? ¿Quién es universo de quién? ¿O trabajan conjuntos o hay vasos comunicantes entre el concepto de pequeña y mediana industria y el concepto de economía popular ahora que hablamos de políticas activas en materia de industrialización? Bueno, primero saludarte. Nosotros somos amigos hace tanto tiempo que pudimos tener, como decían en la Universidad de Antioquia, contradicciones con antagonismo, y sin embargo pudimos ser grandes amigos. Mire, el primer punto, la pregunta no deja de ser interesante dentro de la reflexión académica que tenía uno. A mí me hablaban del mercado, tanto mercado como sea necesario, tanto Estado como sea necesario, pero me hablaban del mercado desde hace 40 años que se inició el proceso de apertura y los procesos de disque internacionalización de la economía. Y yo creo que aquí sí hay la respuesta, pero ¿cuál mercado? Me decían, es que usted es librecambista o usted es proteccionista. Y yo decía, mire, yo soy librecambista y ustedes son proteccionistas. Y los que se decían librecambistas eran los que estaban fuera del Jurassic Park, y los que éramos heterodoxos éramos los que estábamos en el Jurassic Park, porque nos tachaban de proteccionistas y ellos se llamaban librecambistas. Y empieza a ver uno la evolución del mundo, y en esa evolución del mundo lo que se da cuenta uno es que la OMC y los posteriores tratados de libre comercio que se firmaron en los últimos 30 años bajo el marco de la Organización Mundial del Comercio Plus fueron, y ustedes, muchos de ustedes lo conocen, aquí hay gente muy joven, pero también hay gente que es contemporánea de nosotros, fueron el G3 o el G2, fue después el Acuerdo de Promoción de Inversiones y Comercio, mal llamado TLC, con Estados Unidos, y por supuesto el Acuerdo de Asociación, también mal llamado TLC, con Europa. Y uno se ponía a ver, lo primero que hacen esos acuerdos es limitar el ejercicio de las políticas públicas del Estado. Lo segundo que hacen esos acuerdos es fijar periodos de monopolio sin posibilidad de controlar los abusos de posición dominante de mercado de los estados. Eso quiere decir que le fijan a uno monopolios por patentes, por marcas, por derechos de autor, copyright, como ustedes conocen, cuando uno vende sus derechos de autor a las grandes multinacionales y demás. Le limitan la capacidad de ejercer políticas públicas en los servicios que no están exceptuados, y nosotros no exceptuamos nada, pero ni siquiera a ejercer políticas públicas en los servicios que pertenezcan a los desarrollos de la cuarta revolución industrial o la quinta revolución industrial, y en general le acaban con la jurisdiccionalidad nacional en la solución de controversias para hacerlos en tribunales de arbitramiento, que son absolutamente exegéticos, no es derecho vivo, sino derecho absolutamente exegético. Entonces su pregunta es interesantísima. Le dicen a uno, ¿cuál mercado? Pues ¿cuál mercado si hay derechos de monopolio? Si no hay control sobre el abuso de posición dominante de mercado. ¿Cuál mercado si el Estado no puede ejercer políticas públicas? ¿Cuál mercado si los derechos fundamentales como la educación y la salud se convierten en mercancías? ¿Cuál mercado si se entrega la democracia jurisdiccional en una democracia arbitrarial, que es, como su nombre lo indica, totalmente arbitraria? Entonces, cuando tú me haces la pregunta sobre el mercado, yo digo, oiga, usted era neoliberal, pero partidario de que no hubiera mercado. Y yo era proteccionista, pero partidario del mercado. Entonces, fíjate que la contradicción de Petro en la corrección que le hacía a Gitz es,
pues no es ninguna paradoja, es absolutamente cierta. Si somos capaces de discutir un librecambista que no era partidario del mercado y un proteccionismo que era partidario del mercado, ¿por qué no podemos lograr un análisis serio frente, por ejemplo, a la política comercial y a la política industrial? Que era la primera pregunta. Después empieza con la economía popular, ¿no? Que era la segunda pregunta. Pero yo no sé si quieres volver a hacer la pregunta para que la entienda el público. Sí, es que me pareció muy interesante y creo que los empresarios que hoy escucharon al presidente se hacen esa misma pregunta, porque él mostró un claro compromiso de su perspectiva de inclusión productiva en la reindustrialización del país, con un protagonismo muy importante de las MIPYMES. Pero el énfasis que finalmente terminó haciendo el presidente fue en la economía popular. Y entonces algunos de nosotros nos preguntábamos, ¿cuál es universo de quién? Y sobre todo, ¿qué acciones se van a tomar que articulen claramente políticas de desarrollo productivo para las MIPYMES, que desde luego contemplan las microempresas, que yo entendería es más ese concepto de economía popular, y sobre todo microempresas que están en la informalidad y que él mismo decía, tenemos que abandonar esa línea roja entre la formalidad y la informalidad a propósito del impulso que se va a hacer a la economía popular. Sí, mira, es que los astros se alinearon, ¿no? Se alinearon negativamente. Si uno hace un resumen de lo que pasó en los últimos años, todo el mundo entendió que la internacionalización era necesaria, pero lo que no era necesario era la globalización sin rostro humano. Y nunca como ahora, antes de la pandemia y en la pandemia, se ha entendido esos procesos de concentración y centralización del capital, en donde la gran empresa, las multinacionales, ya empezaron a manejar más del 80% del comercio mundial y más del 80% de la inversión en el mundo. Cómo esa transformación tecnológica, productiva y esas economías a escala y esas imperfecciones del mercado simplemente excluyeron, ya no lo que antes estaba excluido, a los pobres, ya no excluía solamente a las clases medias que la excluyó, sino que fundamentalmente excluyó en la mayoría del mundo toda la posibilidad de la articulación productiva y el desarrollo de las cadenas de valor y por lo tanto la participación de la pequeña y mediana empresa en esa transformación productiva. La economía popular ya no era solo ya no pertenecía a esa exclusión de la pequeña y mediana empresa de las cadenas de valor, como efectivamente ocurrió en la mayoría de nuestros países, sino que había otra parte de los excluidos, los que eran actores productivos, pero no alcanzaban a ser actores empresariales, sino muchos de ellos actores familiares, organizaciones del hermano, la hermana, cada una de estas cosas, pero que formaban parte de los excluidos totales de la sociedad. Entonces era un problema de pequeña, de mediana, de microempresa y de totalmente excluidos, pero todos excluidos del esquema de la globalización. Yo digo que se alinearon los astros porque viene la crisis de la globalización, de esa globalización, y no me malentiendan, no de la internacionalización, que tiene cosas muy positivas, sino esa globalización con ese esquema de exclusión tan terrible, esa diferencia en los coeficientes de Gini mundiales en la distribución del ingreso, esa profundización que se da en la mayoría de los países latinoamericanos y ese campeón de la exclusión que se convierte Colombia, no solo por el tema económico, no solo por la aplicación de un modelo económico de crecimiento sin desarrollo y sostenibilidad, sino que agravado por el tema de la violencia que aumenta el porcentaje de la pobreza y de la exclusión. Y en esa exclusión se defiende la exclusión de la muerte, de la desaparición, de los asesinatos, creando una economía popular que es diferente a la pequeña y la mediana empresa. Es decir, la exclusión, la economía popular es producto de la reacción ante la violencia, ante la exclusión económica, ante el problema del desarrollo y desigual regional y toda esa economía popular que podrá llegar a ser pequeña, mediana empresa,
que podrá llegar a ser cualquier cosa, es producto de un fenómeno social diferente que la exclusión económica que le hicieron a la pequeña y mediana empresa. Ministro, eso me da oportunidad para entrar en mi segunda pregunta, que creo que se conecta muy bien con el último planteamiento que usted hace. Y lo primero que quiero llamar la atención de todos los empresarios que hoy nos acompañan es que no debe haber ninguna duda que lo que ocurrió el 19 de junio fue un voto por un nuevo escenario de construcción de las políticas de desarrollo productivo en este país. Ahí no nos podemos equivocar, porque además no se hicieron simplemente para garantizar el continuismo de muchas de esas políticas. Y ahí es donde algunos observadores que viven del pasado se han quedado allí un poco enclaustrados. Yo hago parte de quienes creen que esto cambió y que además los empresarios tenemos que adaptarnos a ese cambio, pero además aprovechar ese cambio. Y en esa perspectiva no hay ninguna duda que el planteamiento que está hoy sobre la base es que precisamente tuvimos una etapa de muy largo plazo donde las políticas comerciales fueron las que se impusieron en el marco de los acuerdos de libre comercio, pero además que en el marco de la globalización se impusieron políticas que excluyeron sectores muy importantes de la población y particularmente de la economía popular. Este es un escenario distinto. La pregunta que uno se hace también como quien construyó en su pasado políticas de desarrollo productivo es, bueno, y en medio de esas transformaciones hay espacio también para señalar dentro de la agenda de desarrollo productivo que hubo fortalezas que tenemos que seguir construyendo. Es un poco la pregunta. Y desde luego, ¿qué vacíos persisten en esas políticas de desarrollo productivo que a usted ahora le toca liderar desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo? ¿Cuáles, a partir de esos vacíos, tenemos que identificar como nuevas tareas de su cartera? Básicamente, tú lo has dicho con toda propiedad. Y que a nadie le parezca sorprendente. Esto es un cambio de un modelo de crecimiento, en donde muchos exageraban la nota, pero decían la única política industrial importante es una buena política macroeconómica. Y es un cambio que tiene que ver con una identificación de lo que está pasando en el mundo, y por lo tanto nosotros hablamos de justicia social, justicia económica y justicia ambiental. Y cuando ahí está la base del cambio. ¿Y cuál es el cambio? Pues de una política de crecimiento en donde la política productiva básicamente, pues ahí tenía programitas bonitos que a veces ayudaban, pero no había una política productiva claramente establecida. Por eso desde el principio se habla de tres cosas. Se habla de que es necesario equilibrar la mesa de la globalización, es decir, recuperando la posibilidad del Estado de hacer políticas públicas para el desarrollo, y se habla de la necesidad de, con la recuperación de esas políticas públicas, poder ejercer acciones desde el Estado para promover el desarrollo productivo y el desarrollo industrial. Eso implica un cambio fundamental en la política comercial por una parte, porque para los grandes empresarios lo que hay que darles es reglas de juego claras. No entiende uno, como durante tantos años, por qué se les dieron tantos incentivos que no tenían ninguna racionalidad desde el punto de vista económico, cuando ellos podían defenderse perfectamente con políticas económicas claras. Pero les daban políticas económicas a su favor y les daban la posibilidad de los incentivos. Por supuesto, ¿qué pasó allí? Ahorita acabo de leer un estudio que es secreto, pero no le cuenten a nadie, por favor, sobre los resultados de los tratados de libre comercio, ¿no? Y le dicen, no, eso es una maravilla. Al final le dicen, durante los últimos 10 años en el Tratado de Libre Comercio, durante 7 años hubo destrucción del empleo
calificado y no calificado. Disminuyó el empleo en vez de aumentar. Pero los últimos 2 años creció un poquitico el empleo. Y entonces dice uno, terrible, bajó el empleo en esas y solo creció durante 2 años. No, ellos llegan a una conclusión mucho más inteligente. No, es que se hizo una destrucción durante 8 años de empleo productivo para volverlo un empleo calificado. Entonces dice uno, ¿cómo es eso que destruir empleo crea nuevo empleo productivo cuando lo que seguimos exportando son simplemente commodities o flores o aguacates, o uchuvas o cosas de este tipo y seguimos con la misma estructura exportadora? Eso está cambiando la tecnología, eso está cambiando la incorporación de progreso técnico, eso está incorporando a nuestras pequeñas y medianas empresas a las cadenas de valor, eso está dando la posibilidad de incorporar nueva capacidad humana desarrollada. Pues no. Entonces es el equilibrio en los temas de los modelos productivos, pero es en segundo lugar ya plantear una nueva política. Y ahora sí voy al tema que tú quieres tratar, para que no me digas que lo estoy evadiendo, en donde la inversión nacional o inversión extranjera directa, porque quiero aclarar que para nosotros la inversión extranjera directa no es buena ni es mala, siempre y cuando cumpla con las condiciones no de crecimiento de los últimos 40 años, que era entregarles el petróleo, el carbón, para que nos dejaran un hueco, sino siempre y cuando cumpla con lo que son las variables del desarrollo de que nos hable la teoría económica. Por una parte, que haya incorporación de progreso técnico, transferencia, adaptación de tecnología, identificación de los cambios tecnológicos que se deben producir de acuerdo a la cuarta revolución industrial. Es una real incorporación, adaptación, innovación y incorporación del progreso técnico. Por otra parte, siempre y cuando incorpore a las cadenas de valor, en las partes y piezas, en los servicios y demás, pequeña, mediana y microempresa para incorporarse a esas cadenas de valor. Pero por otra parte, dentro de esa incorporación a las cadenas de valor, siempre y cuando nos permita en esa transferencia y adaptación de tecnología y esa incorporación a las cadenas de valor, volver a traer a nuestro país lo fundamental que es el capital conocimiento. ¿Y quiénes son el capital conocimiento? Nuestros científicos sociales, los científicos duros, la ingeniería, porque todos están en el exterior porque no tenemos nada que ofrecerlo. Entonces la ecuación sí, inversión, la que quieran, pero incorporación de cadenas de valor, progreso técnico y desarrollo del capital humano. Pero además, integración nacional en las regiones, en los municipios. Es que la globalización va desde lo global hasta los acuerdos de integración, hasta los países, pero se nos olvidó hasta las regiones. Y dentro de las regiones hasta los municipios, y dentro de los municipios los que sufren la violencia, y dentro de esos municipios los municipios PEDET, y dentro de esos municipios PEDET todo lo que tiene que ver con la biodiversidad y demás. Y dentro de esa biodiversidad y todos esos municipios tiene que ver con nuestros indígenas, con nuestros negros, con las mujeres que son las más sufridas, tiene que ver con los conocimientos tradicionales, con ese esquema pluricultural nuestro, pluriétnico, con esa riqueza de la biodiversidad, riqueza de la naturaleza y riqueza de la pluriculturalidad. Entonces ahí es cuando uno ve el exacto papel de la pequeña y mediana empresa. El exacto papel de la pequeña y mediana empresa a nivel internacional es incorporarse a las cadenas de valor, y a nivel nacional es poder consolidar esquemas productivos de complementación industrial y de servicios en las regiones, en los municipios, en todo lo que tiene que ver con eso, para rescatar uno de los programas, los que tú mencionabas como los consejos regionales de competitividad, en donde la gente de las regiones se organizó muy bien, pero allá íbamos 3 bobos del Ministerio de Comercio Exterior a servir de mensajeros inútiles frente a las otras instituciones. Y ahora estamos reformulando una buena política, pero en donde puedan estar los reales personas que pueden manejar políticas. Aquí se está haciendo toda una discusión en el plan de desarrollo sobre ese papel.
porque es que las regalías no pueden seguir siendo el objeto de 1.121 proyecticos como hay ahorita, sino los grandes proyectos de esas cadenas regionales. Entonces, fíjese usted, de una parte está para la pequeña y mediana empresa esa integración a las cadenas de valor con todas esas consecuencias. De otra parte, el papel de integración nacional, como en los 30. En los 30 la primera globalización de nuestro país fue unir las regiones, volver los departamentos un Estado-nación. Tenemos que volver a recuperar el papel de esa internacionalización nacional en romper las barreras entre las regiones más excluidas y menos excluidas. Y por otra parte, el papel de la economía popular, que es romper esas barreras de ampliación de la brecha que existe, fundamental, entre las regiones más ricas y las regiones más pobres del país. Es el hecho de poder responder a lo que pasa en el Chocó, en el Guainía, en todas estas cosas frente a lo virtuoso, entre comillas, que es el desarrollo de las regiones más ricas del país. El objetivo tiene que ser romper esa brecha, pero sobre todo en la economía popular y en el desarrollo productivo del turismo y de la reindustrialización, poder saber exactamente qué va a pasar con toda esa economía popular como un esquema de integración social y política al territorio y como un esquema de integración social y política a la nación. ¿Y cómo se hace eso? el presidente Petro, porque antes era Petro, pero ahora hace 2 meses tengo que decir presidente Petro. El presidente Petro, uno piensa que antes lo quería más cuando era Petro, ¿no? Pero el presidente Petro planteaba una cosa, ¿y cómo es ese cuento? Y aquí tengo yo a Hernán Ceballos, a Juan Alfredo Pinto, tanta gente que ha echado contigo, los dos, todos han sido viceministros, han tenido más cargos que un bus, pero en general todos ellos le dicen a uno lo mismo, bueno, y esa es la teoría, ¿y cómo hacerlo? Entonces Petro planteaba una cosa esencial. Mire, para convertir la economía popular en algo que realmente sea productivo, no importa que sea formal ni sea informal, que pase de ser una economía puramente de subsistencia a una economía productiva, socialmente responsable y que pueda participar en eso, pues la mayor barrera se encuentra en el capital semilla, no en el capital de consumo, y el acceso a la posibilidad de tener el capital social inicial necesario y capital productivo inicial necesario para pasar de ser un excluido, alguien que recibe subsidios, a pasar de ser un actor social y un actor económico. Otra vez insisto que no importa que sea formal o sea informal, sino que ese salto tiene que darse con la posibilidad de tener una estructura de banca de desarrollo de primer piso que pueda llegar directamente a generar esa ruptura de la exclusión hacia la inclusión al desarrollo social y productivo. ¿Y de dónde sale toda esa plata? Que es lo que no respondió Petro esta mañana. A mí me mandaron la grabación, entonces yo me aprendo los discursos del de memoria, para que no me digan que soy uno de los quintacolumnistas dentro del mismo gobierno, que no estoy permitiendo el desarrollo. Entonces, en esos términos, que son muy interesantes, pues dice uno de dónde sale la plata, y me puse a pensar al mediodía, y que charlamos con mis amigos al mediodía, y se encuentra uno, y tú sí que sabes de eso, porque has estado en todas las cámaras de comercio de este país, o por lo menos en las más ricas, en la Cámara de Comercio de Antioquia, en la Cámara de Comercio de Bogotá, en cada una de estas cosas, y uno dice, y eso, el 10% que pagan, no es el registro, ¿cómo se llama? El registro mercantil, es que quería ver si se acordaba. Y el 80% no es la renovación anual del registro mercantil dentro de su presupuesto. Y el 10% no es la cooperación que le entrega el Estado a la Cámara de Comercio. O el 4% que pagan las cajas de compensación. Todos los empresarios formales, eso sí, para las cajas de compensación.
o lo que pagamos nosotros ahorita que tanto pelean con la reforma tributaria al fondo ganadero o a los fondos del azúcar o los fondos de la palma africana o los subsidios que le damos al biodiesel. Cuando uno suma eso, uno dice, oiga, pero eso es como plata del Estado, pero ¿por qué se lo dan al sector privado o no? Entonces dice uno, ¿eso es justo o no es justo? Supongamos que es justo, como los economistas. Supongamos que es justo, pero aún si es justo ese 100% que están dando de la plata de sus impuestos y de la plata del Estado a todas esas instituciones, ¿por qué no tiene una función social? Como por ejemplo crear con el 10%, el 15% de sus recursos, la banca del desarrollo para la economía popular. ¿Cómo es eso, Saúl? Es que me golpeó durísimo, por culpa suya me hizo zancadilla además. ¿Cómo es eso que los recursos parafiscales, porque así son, llámenlos como se llaman, no tienen una obligación social? ¿Y cómo es eso que el Estado, que ACOPI, que todos ustedes no tienen la posibilidad de insistir en la destinación de los recursos, por ejemplo, para desarrollar la economía popular? ¿Cómo es eso de que hay cámaras ricas y hay cámaras pobres, cajas de compensación rica, cajas de compensación pobres, fondos ganaderos ricos solamente de la costa caribe, y no tienen la obvia necesidad y obligación de destinar socialmente los recursos para romper la brecha en el desarrollo? Si esa es plata del Estado. Bien administrada en la mayoría de los casos por las cámaras de comercio, pero en donde no tenemos ninguna influencia la economía popular, la pequeña y mediana empresa, y el mismo Estado a nivel regional, aunque nombra unos representantes, de formular el destino de los recursos hacia los programas que estamos planteando, de desarrollo sostenible, de apoyo en la banca de desarrollo, de utilizar los recursos para que esa banca de desarrollo permita la integración social y productiva. ¿Y por qué? Si pudieron llegar a un acuerdo entre Fedegan y el gobierno nacional, también lo dijo Petro esta mañana, si se dan cuenta que me aprendo los discursos de memoria, para poder manejar el tema de tierras, ¿por qué no podemos llegar con esas instituciones que tienen nuestros recursos y que se los han cedido noblemente, que muchas veces han hecho una labor muy importante? ¿Por qué no podemos llegar a coadministrar hacia una banca de desarrollo y hacia la posibilidad de incluir en este nuevo modelo de reindustrialización la economía popular y el fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa en esa integración municipal, regional, nacional y en la participación más virtuosa a partir de haber diferido los costos fijos en las exportaciones, en las cadenas de valor agregado? Eso es una propuesta. Es una propuesta de desarrollo del pensamiento de la reindustrialización. Y por supuesto, por eso se nos ha vuelto tan importante en la reindustrialización el tema de la economía popular, pero no solo por la economía popular y la integración a las cadenas de valor y las cadenas productivas, porque es un tema de combatir la pobreza, de combatir la inclusión y de generar actores con dignidad en la generación de los recursos para poder, en segundo lugar, tratar de eliminar todos esos subsidios infames en donde le dan a la gente el pescado para tener la posibilidad de su desarrollo productivo para aprender a pescar. Saúl, me perdonas, pero me extendí y eché este discurso, me entusiasmé, pero es que usted siempre le saca a uno lo más malo. No, ministro, creo que coincidimos en que este es uno de los anuncios centrales de su disertación del día de hoy, entre otras cosas porque usted está acabando de hablar de un tema muy importante que es el de la dimensión territorial de las políticas de desarrollo productivo. Y sin duda, ese enfoque que ustedes tienen claramente planteado en su programa de gobierno, que quedó claramente reflejado en el empalme del ministerio como una de las orientaciones, es fundamental porque el dato es absolutamente crítico. Usted lo sabe mejor que yo, porque ya le ha tocado ver las cifras.
el presupuesto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es 10 veces menor para el año 2022 que el del Ministerio de Minas y Energía. Eso no tiene nada que ver con la relación que cada uno de esos sectores tiene, Ministerio de Comercio, Industria, Turismo, Servicios, con Ministerio de Minas y Energía en la participación en el PIB y en el empleo del país. Por eso hay que tener alianzas territoriales, alianzas gremiales, alianzas internacionales de la cooperación para poder enriquecer las políticas de desarrollo productivo, porque lo que usted acaba de señalar es la preocupación de un ministro que sabe muy bien que este es el país de la OECD que menos invierte en estrategias de desarrollo productivo. Y eso me lanza en estos últimos 10 minutos que tenemos, porque tengo una sobreintegración que no se la voy a rebajar, para hablar de dos cosas que me interesan en particular en un escenario de pymes. Primero, yo he coincidido con usted y varios observadores lo hemos acompañado en los planteamientos que usted ha hecho en los medios de comunicación respecto a una deuda de las agendas de desarrollo productivo de largo plazo, incluidas las que a mí en su momento me tocó liderar desde el Ministerio, la deuda con el desarrollo sostenible. Pero esta no es una deuda solamente de las políticas públicas, es una deuda del sector empresarial colombiano. Hacemos poca economía circular, hacemos poco por reducir las emisiones. Y repito, este es un planteamiento que usted ha venido haciendo y que me gustaría ver el cómo de esas alternativas, porque además, ni qué decirle que cuando usted habla de fábricas de productividad sostenibles, eso a mí particularmente me encanta. Aquí ya estuvo Aurelio hablando, ¿no? Entonces Aurelio ya echó el discurso de fábricas de sostenibilidad sostenible. También me mandaron la grabación. Y fíjense, en el ministerio ahora casi estamos de acuerdo en todo, entre el ministro y los funcionarios. Porque a uno no se le puede olvidar una cosa frente a una pregunta que así es. Lo más importante dentro del Estado y dentro de los gobiernos es el acumulado social que se ha creado en los diferentes niveles de la administración. Mire, si algo inteligente ha hecho este gobierno es respetar ese acumulado social, ese acumulado intelectual de los burócratas en el buen sentido, que tienen en la cabeza la posibilidad de desarrollar los instrumentos. Es decir, es tan respetable y tan importante para un ministro contar con el respeto a su vez de ese acumulado social y rogarles de que permanezcan al servicio del Estado y del gobierno, que eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, los que no deben estar son aquellos que han utilizado el Estado y el gobierno para su propio beneficio, y son los que han incentivado desde las leyes, los decretos, las resoluciones, la corrupción. Entonces, el primer punto es que este es un gobierno de todos los colombianos, pero es un gobierno que reconoce el servicio de los trabajadores del Estado, todos aquellos que han estado al servicio del desarrollo y de la posibilidad de generar una nueva economía. Y esos trabajadores del Estado, pues han tenido muy en cuenta y han comprado el discurso del desarrollo sostenible, y es que el desarrollo sostenible es fácil hacer lo que tenemos nosotros, unas reservitas de petróleo, unas reservitas de carbono, unas reservitas de gas. Tenemos que hacer el proceso de transformación energética hacia una economía de desarrollo sostenible. Pero es que resulta que sí lo podemos hacer, porque somos los más ricos en biodiversidad, porque somos los más ricos en agua, porque no somos los más ricos en aire, porque somos los más ricos en tierras fértiles, porque somos los que no hemos hecho nunca la reforma agraria, pero que tenemos unas posibilidades inmensas. Y si le dicen a uno que tiene todas las posibilidades, que es uno de los menores emisores de carbono del mundo, del 10%, que los países desarrollados están haciendo su transferencia energética porque son excesivamente productores de carbono y que tendrán que traer sus inversiones a los que somos ricos en la oferta de biodiversidad, dice uno,
¿Y por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no lo hace si el mundo está en ese camino? ¿Y cómo puede imaginarse de que esa es una mala apuesta de transformación productiva, de desarrollo y de sostenibilidad? Pues estamos en el mejor de los mundos, los astros se alinearon, ellos ya tomaron la decisión de hacer su transferencia energética hacia tener menos carbono. Necesitan a los que tenemos todos estos recursos naturales, toda esa economía verde maravillosa para desarrollos de economía circular, de economía verde, de hidrógeno verde, de todas esas cosas. ¿Y cómo no vamos a hacer esa apuesta? ¿En cuánto tiempo vamos a reemplazar los 40.000 millones de dólares de los commodities? Pues esa es la gran discusión. ¿A qué ritmo vamos a ir? Porque el turismo sostenible y la nueva reindustrialización va a generar posiblemente una riqueza interna grande, una riqueza externa grande desde el punto de vista de las exportaciones, pero necesitamos identificar realmente cuánto tiempo tenemos que estar para poder esa transición sin generar decrecimiento, era que decían, sino generando desarrollo y sostenibilidad. Muy bien, clarísimo eso, ministro. Nos abre perspectivas nuevas desde lo estratégico a lo que tiene que ser lo operativo en esas políticas. Y como tengo que concluir, yo no puedo de ninguna manera ceder a mi tentación de jalarle a usted la lengua en 3 temas específicos. Y nos toca hacerlo en 3 minutos, ministro, cada una de estas preguntas. ¿Le parece bien? Sí, cada una en 3 minutos. 3 minutos de respuesta. O las 3 en no, 3 minutos. yo no la voy a formular en 3 minutos. Usted me la responde en 3 minutos, si le parece bien. La primera, lo puso sobre la mesa la presidenta de ACOPI esta mañana en su muy interesante reflexión con el presidente, y es que en uno de los bloques centrales de este trascendental, porque está siendo trascendental, Congreso de ACOPI, se va a reflexionar sobre el rol de las pymes en la nueva internacionalización de Colombia a través del aprovechamiento, por un lado, de las zonas francas y por otro lado, de los acuerdos comerciales. Yo creo que en el tema de acuerdos comerciales usted ha sido muy preciso. Yo quisiera concentrarme en esta formulación, teniendo en cuenta que las pymes representan el 91% del total de los más de 1.000 usuarios de zonas francas. ¿Cómo se concibe usted desde el Ministerio el aporte de esos instrumentos a la reindustrialización del país y a su diversificación exportadora? Entre otras razones, porque esos instrumentos son de su responsabilidad directa, y desde luego lo que creo que es absolutamente legítimo e importante es que de verdad hagamos un consenso sobre la necesidad de que las zonas francas exporten más. Yo estoy completamente de acuerdo con la preocupación suya y del ministro Ocampo cuando señalan que no podemos estar exportando apenas el 10% de las exportaciones del país y en todo caso, en el mejor de los casos, el 15% de las ventas totales de estos instrumentos, porque su vocación inicial desde hace 60 años era orientarla hacia las exportaciones. Por supuesto, la pregunta es, ¿logramos por decreto avanzar en este esquema de que las zonas francas avancen en un esquema exportador, o las hacemos un elemento fundamental a través de un pacto productivo de la reindustrialización, de la innovación, de la atracción de capital para exportar más? Mire, primero, interesante porque la pregunta duró 5 minutos 45 segundos. Ese fue el primer punto, así como apasionante. Entonces me da el mismo tiempo para responder, ¿no? La segunda cosa es muy interesante. Mire, las zonas francas, para competir por el 15%, con el 15% de gabela en el impuesto a la renta con las empresas en el mercado nacional. Eso es una contradicción con antagonismo, ¿no? Zonas francas con todas las ventajas de las zonas francas que pagan para entrar al mercado nacional con el 20% de impuesto a la renta y las otras empresas pagando el 35% de impuesto a la renta. ¿No? Entonces, ¿qué pasó?
en la reforma tributaria dice hay un máximo de producción que se hace en las zonas francas que podrá entrar al mercado interno. Si yo hubiera sido Campo, hubiera puesto 0. Pero como Campo es más noble, es más neorricardiano, es más comprensivo de la globalización, propone un 20 o un 30%. Pero uno diría, las zonas francas deben ser fundamentalmente una estrategia de internacionalización, una estrategia de integración de cadenas de valor, en donde la pequeña y mediana empresa, en esa integración a las cadenas de valor, tendrá que tener una vocación absolutamente exportadora. ¿Y por qué tienen esas zonas francas una vocación absolutamente exportadora? Porque sí debe haber incentivos a la importación de bienes de capital, que los hay en las zonas francas, porque durante un cierto tiempo, que es la gradualidad que se está dando para la adaptación, se difieren los costos fijos y todos sabemos que en el mundo los países exitosos exportan son los costos variables, ¿no? Y el precio lo fijan a partir de los costos variables. Siempre fue el sentido de las zonas francas tener una vocación exportadora e integradora al mercado internacional, pero por supuesto siendo parte de esas cadenas de valor y de integración. Entonces me dice que si la estrategia de las zonas francas es válida, por supuesto, la estrategia de las nuevas zonas francas que se caracterizarán como instrumentos para la promoción de exportaciones y la integración a las cadenas de valor de la pequeña y mediana empresa, son un instrumento de promoción, no solo de la eficiencia, de la productividad, de la incorporación del progreso técnico, sino de la internacionalización y la participación en los mercados. Ese es el cambio fundamental, porque habían vuelto simplemente una forma de evadir 15% de impuestos para el mercado interno. Doctora Rosemary, usted me va a dar la licencia final de hacer estas últimas 2 preguntas para concluir a las 5, ¿verdad? Bueno, perfecto. Ministro. Mire, y los dictadores aún existen, pero las dictadoras son peores. Yo hablo por la integración, sé que usted es un integracionista y probablemente voy a sintetizar estas 2 preguntas en una. Primero, si ustedes recuerdan, en una de las reuniones gremiales, el presidente Petro generó una confusión entre el público que yo estoy seguro que, como usted lo hace, es absolutamente interesado que ocurra, para provocar un poco. Cuando él dice, en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, lo que brilla por su ausencia es la industria. Estoy seguro que estaba provocando allí un poco el interés para poner en el centro la política de reindustrialización del país en que ustedes están comprometidos. Y si además que usted tiene la tarea de convertir al Ministerio de Comercio en un Ministerio de Industria, ¿por qué no nos cuenta un poco en qué va eso? ¿Cuáles son las líneas maestras de lo que usted está haciendo allí? Y desde luego, ¿cuál es el papel de la integración que usted, con este esquema tan interesante de liderazgo de la apertura con Venezuela, nos está trazando? Doctora, ¿cuánto nos queda? ¿A 1 minuto? Bueno, esa flexibilidad me encanta porque 1 minuto es 2. Entonces, mira, en términos muy sencillos, lo que yo he dicho acá, no ha habido política de industrialización, pero entendida política de industrialización en el sentido moderno, en el sentido de Obama, ¿no? Que es como el desarrollo de los bienes y servicios, incorporación a las nuevas tecnologías, instrumentos transversales, cosas importantes que contribuyen al desarrollo. La tarea es muy sencillo en los 50 segundos que me faltan. Volver a construir la institucionalidad. Segundo, tener un discurso de la política incorporado en el Consejo Superior de Industrialización en donde quede clara la política. Tercero, los instrumentos que existen para bajar al nivel de desarrollo y incorporación y el apoyo del Estado a la pequeña y mediana empresa y a la economía popular tendrán que estar al servicio de la política y no como estaban antes. Fontur al servicio, el ministerio al servicio de Fontur, Fontur mandando
penetrado por toda la politicaría de todas partes, y el ministerio no hacía políticas. En la industria, el ministerio haciendo la política de reindustrialización y todos los instrumentos del Estado al servicio del desarrollo. En el turismo, el ministerio haciendo los determinantes de política y todos los otros recursos existentes que son pequeños pero buenos, porque en la transferencia energética va a tener menos recursos el Ministerio de Minas y mucho más recursos el Ministerio de Comercio, de la Industria por ahora y del Turismo. Por ahora no hay un Ministerio de Turismo porque hay otras prioridades como el Ministerio de la Igualdad, pero seguramente esto está evolucionando hacia lo que se prometió en la campaña, que es el planteamiento en algún momento del Ministerio de Industria, pero por ahora sí va a ser el Viceministerio de Industria. Muy bien. Muchas gracias. Realmente, ministro, dos cosas a destacar. Primero, que creo que la pequeña y mediana industria está en las mejores manos, y lo digo además de corazón porque conozco desde la integración andina, donde fuimos compañeros, esa sensibilidad, y le voy a pedir un gran favor, ministro. Yo sé que usted se entrega con todo cuando está en un servicio público, he sido testigo. Dos cosas: duerma bien y no pierda el humor, que nos ayuda mucho a continuar. Muchas gracias al ministro, a Saúl, muchas gracias. Otro fuerte aplauso, por favor, con esta charla tan amena y divertida la tarde de hoy. Y nosotros continuamos con más conferencias interesantes.